Roberto Díaz, que es presidente de la Unión de Inquilinos de Río Negro y secretario de la Federación Nacional, a propósito justamente para hablar de esta ley de alquileres que justamente se sancionaba la semana pasada, aunque todavía no está reglamentada, una ley que esperaba una actualización hace nada más ni nada menos que 35 años. Bueno, vamos a hablar de la situación justamente en toda la región. Muy buen día, Roberto. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, chicos. Buen día. Gracias por la comunicación. No, por favor, un placer. Gracias por este tiempo. Bueno, ¿cómo encuentra la provincia de Río Negro esta nueva ley justamente, bueno, con todas las vicisitudes, ¿no? En el contexto actual también. Bueno, mira, la verdad que en este contexto, la verdad que es una ley que de alguna forma le da un horizonte a 9 millones de inquilinos en la Argentina y a 145.000 en la provincia de Río Negro. Y dio un horizonte porque en este momento el contexto para todo el conjunto de los inquilinos es de endeudamiento. Nosotros hacemos relevamientos todos los meses y lo que hemos podido notar en el último mes es que el 67% de los inquilinos e inquilinas están endeudadísimos, el 50% no pudo pagar el alquiler, un 30% no pudo, perdió parte de sus ingresos o perdió parte de su trabajo. Entonces, este cuadro, que es el cuadro que nos da la pandemia, se ve agravado por la historia. Como vos decías, hace 35 años que se esperaba una ley que pudiera poner un poquito más la balanza más justa, ¿no? Más pareja. Uh-huh. Así que la verdad que en este momento la situación es muy compleja porque los ingresos están muy afectados, los inquilinos e inquilinas no pueden pagar el alquiler en una buena parte, y bueno, la gran preocupación es que no se visualiza cuándo la rueda económica va a empezar a permitir que se vuelvan a pagar y se pague sobre todo la deuda que se está generando en cada uno de los inquilinos. Entonces, es un poco angustiante porque además, si a esto le sumas que estás hace 3 meses, poquito más encerrado, bueno, nada, el panorama es como medio asfixiante tal vez. ¿Y qué tal, Roberto? Buen día. Y esto es una ley que también se abre a futuro, más allá de la pandemia, el tema de acceder a un alquiler, porque hoy por hoy, para un trabajador que sabemos que los salarios no son quizás los mejores, ingresar a un alquiler, por ejemplo, hay lugares de la Argentina donde piden hasta 3 meses de anticipo, de mínima o más. Sí, sin duda. Mira, las condiciones cada vez fueron peores. Por eso esta ley tiene 3 partes. Una es condiciones de ingreso, permanencia y salida de un lugar. Y lo más importante fue siempre facilitar y garantizar, digamos, los derechos de todos en la relación, no tanto del propietario como del inquilino. Por ejemplo, esto que vos decís, a la hora de ingresar, no solamente está el tema del precio, sino también, bueno, como de todas las condiciones, ¿no? Te pedían 2 garantías propietarias, 2 recibos de sueldo, además, que duplicaran o triplicaran el valor del alquiler. Claro. Bueno, nada, faltaba que te pidieran ADN y ya, viste. Pero esta formalidad, el mercado formal de alquileres, hizo que en realidad, como nadie puede tener todas las condiciones o requisitos juntos, fue expulsando inquilinos e inquilinas hacia lugares más informales. Uh-huh. O hacia lugares donde no hay contratos, y donde te aumentan no cada 6 meses, sino cada 3, cada 2, o cuando quiere el propietario. Entonces se va empeorando la situación y la condición de una familia en un determinado lugar. Claro, Roberto, ¿se entiende entonces que esta informalidad que parece algo bueno termina siendo un arma de doble filo? No, es que la informalidad siempre es mala, porque en realidad lo que te digo es, están expulsados del mercado formal, y muchos inquilinos e inquilinas no pueden estar en el formal porque no pueden cumplir con todos los requisitos que imponía el mercado inmobiliario, no solamente el precio, sino después también esto, que te pidan 2 garantías o 2 meses de depósito. Ahora el mes de depósito va a ser solamente por ley, va a ser solamente de un mes. Bueno, en el caso de Río Negro, la comisión inmobiliaria no la paga el propietario, no la paga el inquilino, la paga el propietario. Después tenés también, bueno, la devolución del depósito va a ser actualizada sin que el inquilino o inquilina tengan que poner dinero. Bueno, todos los contratos van a tener que estar registrados en AFIP, con lo cual se va a poder deducir de ganancias
una porción del alquiler, con lo cual termina impactando también sobre el precio final. Entonces, bueno, las mejoras, la verdad que son infinitas. Y después algo muy importante, en que cada provincia va a haber un organismo que va a cuidar de los derechos de cada uno de los inquilinos y va a revisar los contratos para que estén de acuerdo a la ley, ¿no? A propósito, antes decías, mencionabas un relevamiento justamente que estaban haciendo, Roberto, desde la Unión de Inquilinos de Río Negro. ¿Es este relevamiento o cómo se hace? Perdón, no te escuché. No, si el relevamiento es desde la Unión justamente de Inquilinos de la provincia y cómo se estaba llevando a cabo, sobre todo teniendo en cuenta que como actualmente, bueno, si bien esta ley es una buena noticia, rige el decreto, ¿no?, que sancionó el presidente al principio de la pandemia, imposibilitando los desalojos, congelando los alquileres. Bueno, y si con este relevamiento nos preguntábamos si se estaba cumpliendo todo esto y si la gente de cierta manera había encontrado algún tipo de alivio, ¿no?, hasta al menos el 30 de septiembre que regiría el decreto. Sí, bueno, el relevamiento son encuestas que nosotros hacemos en todo el país, en el caso de Río Negro, en todas las principales ciudades, porque en realidad el alquiler es un problema urbano, básicamente, y bueno, y obviamente que en la encuesta lo que nosotros intentamos detectar es cuál es la situación económica de un inquilino y cuál es la situación en relación a su contrato, si es que tiene, o en relación al propietario. Y ahí lo que fue surgiendo es, bueno, todo esto que contaba hace un rato, el endeudamiento es el principal problema que se tiene hoy, pero además también hay otros datos que tienen que ver con, por ejemplo, el hostigamiento de las inmobiliarias y de los propietarios. En el marco de la pandemia, bueno, como vos bien decías, está el decreto que impide los desalojos, extendió todos los contratos, que es algo muy importante. No hay que firmar contratos en ese momento, hasta el 30 de septiembre, porque están extendidas todas las condiciones de los contratos que ya se iban a vencer después del 20 de marzo, se van renovando automáticamente y vos tenés el precio congelado de esos contratos. Bueno, lo que ocurre en este marco es presión para que primero los inquilinos firmen nuevos contratos, cuando en realidad todos los inquilinos tienen los contratos extendidos. Entonces los presiones, le dicen, bueno, mirá, que si no firmas el contrato te vamos a aumentar mucho más en octubre y no lo vas a poder pagar, no te vamos a renovar el contrato, te vas a tener que ir. Digo, ese tipo de presiones que ya existían antes, pero que ahora en el marco de la pandemia son mucho más graves, porque en realidad todos sabemos que un inquilino no tiene a dónde ir. Entonces, la frase o la amenaza es bastante miserable, ¿no? Porque vos le estás diciendo a una familia, bueno, si no me das lo que yo quiero, te vas. ¿Por qué? Porque la vivienda está considerada un negocio. Entonces, si no es el negocio rentable que el mercado quiere, todos a la calle. Eso, Roberto, te iba a consultar justamente eso. ¿Quién es el formador de precios justamente de la vivienda? Porque veo que hablas y hay varios actores. Está el inquilino, está el propietario y también está la inmobiliaria. ¿Quiénes son los que realmente ponen el precio? Sí, el mercado inmobiliario, son las inmobiliarias, y dentro del mercado después tenés grandes jugadores, tenés 8 grandes corporaciones en la Argentina que son compradores en realidad son empresas financieras, que hacen dinero, digamos, prestándole a los estados, a los gobiernos. Cuando con la devolución de esos préstamos, solamente con los intereses, compran tierra y compran vivienda, y las dejan vacías. Entonces, esa capacidad de especular que tienen esas grandes corporaciones son las que elevan los precios en Argentina. ¿Por qué? Porque como es tan rentable hoy, porque y ahí entra otro factor, el dólar, están dolarizadas todas las cotizaciones de las viviendas. Entonces, imagínate que es como si yo te dijera, con el peso vamos a formar los precios de las viviendas de Miami. Todo el mundo me diría, vos estás loco. Bueno, es lo que pasa en la Argentina. Entonces, hoy una moneda extranjera es parte de las tasaciones que hacen las inmobiliarias. De ahí se desprende, del valor en dólares, se desprende un porcentaje que es el cálculo del alquiler que hacen. O sea que no solamente lo hacen sobre un mercado que es totalmente especulativo, porque solamente quién puede comprar un edificio completo y dejarlo vacío, como ocurre, por ejemplo, en grandes ciudades. Una gran empresa. Una multinacional, sí. Claro, y bueno, entonces lo hacen sobre un mercado que en los últimos 4 años los precios de alquiler y de compra están por lejos por encima de la inflación. Entonces, eso obviamente que
que va expulsando también ciudadanos, va haciendo que solamente muy poquitos puedan llegar a comprar una vivienda, y menos con los créditos que tenemos en la Argentina, porque Claro. vos tenés el crédito UBA, que o terminás siendo inquilino del mercado inmobiliario o inquilino del banco, porque no lo podés pagar nunca. O sea, hay mucha gente que hoy tiene más deuda que cuando arrancó con el crédito, y la vivienda no es del inquilino. Sí, fue una Claro. trampa. Los créditos UBA realmente... Fueron una trampa planificada además, y bueno, entonces tenemos una situación hoy en Argentina en donde cada vez son menos los dueños y son más los inquilinos. Entonces, sobre esa demanda creciente, además, es que el mercado inmobiliario impone los precios. Dice, bueno, a ver, vamos a aumentar tanto, aumenta el salario, y ellos aumentaban cada 6 meses el precio de los alquileres. Entonces, obviamente que, cuando vos ves el 73, que fue la última ley que hubo de protección a los derechos inquilinos, vino la dictadura, lo sacas, si vos ves cómo fue evolucionando el pago del alquiler en la Argentina, te vas a encontrar que en el 73 el inquilino pagaba el 4% de su ingreso al pago del alquiler, y hoy estamos en un promedio del 51%. ¿Dónde está esta diferencia? Y bueno, fue la diferencia que el mercado se fue llevando con los aumentos cada 6 meses, porque no había regulación. Fueron las leyes de la dictadura, de Menem, que dolarizó los contratos con Cavallo, y bueno, y después los contratos que se hicieron cada 2 años, porque antes no había límite de contrato. Claro. Antes los contratos se prorrogaban automáticamente, vos estabas en una vivienda 10, 20 años. Entonces nadie compraba en ese momento, porque vos como inquilino estabas bien. Decía, yo estoy en un lugar, pago el alquiler, pago poco de mi salario, entonces no compraban una vivienda si estaba cara. Entonces ahí había una regulación muy importante a partir del precio del alquiler. Y lo que nosotros entendemos, que en realidad la discusión de fondo ahora era esa: no les importaba tanto el precio del alquiler, les importaba pero no tanto, sino que les importaba sabiendo que si vos regulás el precio del alquiler, con el paso de los años terminás regulando el precio del acceso a la vivienda. Tal cual. Roberto, ¿cuándo estaría reglamentada, brevemente antes de terminar porque no tenemos mucho más tiempo, pero bueno, es necesario saber, ¿no? ¿Cuándo estaría reglamentada entonces la nueva ley de alquileres? Mira, entre esta semana y la que viene ya vamos a tener la ley vigente en todo el país. No tenemos una fecha exacta, porque nosotros tenemos que reunirnos esta semana con la ministra de Hábitat y hacerle también algunos planteos que tienen que ver con la ley y con la reglamentación, pero bueno, es inminente, digamos. Yo creo que no va a pasar de la semana que viene. Bueno, muchísimas gracias por toda la información, por tomarte el tiempo de hablar con Ventana Andina. No, muchas gracias, y bueno, y gracias también en nombre de los inquilinos e inquilinas, porque el periodismo fue fundamental en todo esto, en poder poner la voz que estaba silenciada de hace mucho tiempo y poder darle el debate en el Congreso. Así que agradecido en todos los sentidos. Bueno, gracias. Hablábamos con Roberto Díaz, presidente de la Unión de Inquilinos de Río Negro y secretario de la Federación Nacional, de esta nueva ley de alquileres que justamente alcanza a 145.000 rionegrinos y rionegrinas y más de 9 millones de personas en todo el país. Una ley que busca justamente equilibrar entre la situación de los inquilinos y los dueños. Bueno, ya el 20 de noviembre tenía media sanción en el Senado y la semana pasada justamente ahora estamos a la espera de la reglamentación.